¿Qué onda, René? No puedo creer a quién tengo enfrente de mí. Una de las 100 mujeres más poderosas de este país. De los negocios. De los negocios. A ver, tío, para el contexto completo es que Carla, por tercera o cuarta o quinta vez, no sé, sales en la lista de las 100 mujeres más poderosas que publica la revista Expansión. ¿Qué se siente así. que te identifiquen así? Pues mira, no venía preparada, pero Haz de cuenta que tu aceptación de los Óscares, ya que estamos en... Exacto, voy a hacer mi acceptance speech. Fíjate que te voy a contar algo. Cuando yo era... cuando salí de la carrera, yo compraba, me gustaba muchísimo la revista Expansión. Me gustaba tanto que luego acabé trabajando ahí algunos años, ¿no? Pero la edición que más me gustaba era la de las mujeres poderosas. O sea, me acuerdo y tenía yo así como mi colección de cada año de las mujeres poderosas y en una salía Nicole Reich en la portada y en la otra salía María Asun y así. Me parecía fascinante la lista. Y luego pasé como por esta etapa de por qué hay una lista de mujeres poderosas, ¿no? Que todo mundo creo que tenemos, de qué obsoleto y ni que fuera la revista Vanidades, etcétera. Y luego me di cuenta que en México realmente sí es bastante poco fuera de lo común, no solo en México, tener puestos de decisión, no solo en el mundo de los negocios, en el mundo de los negocios, del gobierno, de los deportes, como vimos la semana pasada. Y entonces justo escribí que qué oso que sigan existiendo estas listas, pero que mientras que tengan que seguir existiendo, que sigan existiendo, porque es ridículo que realmente todavía somos las mujeres solo el 7% de las consejeras en empresas públicas en México, que dentro de las 100 mejores deportistas mejor pagados no hay una sola mujer, etcétera. Pero sí se siente bonito. Sí, ¿para qué te digo que no? Sí. Me da mucho gusto que te reconozcan ahí. Felicidades por estar destacada ahí. De hecho, Mujeres Poderosas es de Blanca Juana, ¿no? Blanca Juana fue ella no empezó Mujeres Poderosas porque sí lleva muchos años. Yo creo que ya ha de ser como la 15ª edición. Pero sí, sin duda, cuando Blanca fue la directora general de Expansión, le dio como un nuevo aire y lo hizo mucho más importante y relevante. Ya, muy bien. A mí me gustaría comentar quiénes son las 10 más poderosas. A ver, aquí lo tengo yo también, pero dale, empieza tú. Aquí lo tengo. La número 1 es Altagracia, de Grupo Minsa, pero claramente creo que está aquí por el rol que está jugando en la vida pública. Laura Díaz Barroso, de Grupo Aeroportuario del Pacífico, y además es consejera de Santander. Silvia Dávila, que es la presidenta y CEO de Grupo Danone para toda América Latina. María Elena Gallego, que es la presidenta de Grupo Collectron International Management. Eso, no sé, ¿tú sabes qué es Grupo Collectron International Management? No sé. Yo tampoco. Hay que averiguar. Paula Santilli, que es la presidenta de PepsiCo para América Latina y dicen que es una de las posibles sucesoras para todo PepsiCo. Gina Díaz Barroso, de The Arc Holding, que también es consejera de Santander a nivel global. Mónica Aspe, que pues dirige una de las transnacionales más grandes en este país, que es AT&T. Claudia Jáñez, que fue directora de Dow, me parece, pero ahora es, además de ser consejera de muchas empresas, es la presidenta de Conméxico. Mónica Flores de Manpower y María Asun en el número 10, que creo que a María Asun le echaron un poco para abajo. Para mí, María Asun tendría que estar mucho más arriba, ¿no? De Mujeres Poderosas, sin duda alguna. Sin pero duda, bueno, ¿no? Quién sabe, no sé cómo hagan el ranking de quién encima de qué. Sí. Pero bueno, ¿le damos? ¿Qué traemos de breves? Empiezas tú, Carla. Bueno, la primera es que uno de mis programas favoritos, que es Jeopardy, junto con otro que no me gusta tanto, Wheel of Fortune, eran ¿Es uno de tus programas favoritos, Jeopardy? Ay, sí. ¿A ti no te gustaba de chico? No. O sea, yo pensaba que eras el perfecto fan de Jeopardy. No figura en mi vida pasada. The Price is Right, sí, pero Jeopardy no. Nunca hubiera pensado que eras un The Price is Right type of guy. O sea, sí, así de historia medieval por $400, ¿no? Pues no, o sea, no me tocó. No, pues yo sí lo amaba y entonces tenías que contestar con la pregunta. Entonces decías de cuenta, historia romana por 400 puntos. Y entonces decía, este emperador que conquistó Judea y Samaria, y entonces decías, ¿quién es? ¿Alejandro I? Entonces, y si no decías quién es Alejandro I, ya, era mal. No contaba. Pero bueno, el caso es que estos dos programas que llevan siglos en la televisión, literal son del siglo pasado, en la televisión americana y que seguían generando mucho rating, eran de las pocas propiedades que seguían siendo solo disponibles por teleabierta, ¿no? Y están firmando un deal con las plataformas de streaming
para ya pasar en... Sí, más bien están buscando un deal. O sea, están shopping around. Están shopping around, exacto, para ya salir de los canales legacy, por así ponerlo, y mudarse a alguna de las plataformas digitales, que es significativo porque yo no sé, pero quiero suponer que una buena parte de su audiencia es gente mayor, como que es de los programas que históricamente, o al menos salen en las películas, como que los están viendo las personas jubiladas en su casa a las 11 de la mañana el martes, pero pues claramente incluso ahí Sony Pictures estaría decidiendo que hace más sentido que vivan ya en una plataforma de streaming que propiamente en NBC o no sé cuál esté en ABC o cuál. Sí, pues sí, creo que sí es como ya lo único que falta, bueno, no, iba a decir que lo único que falta es el Super Bowl, pero no, el Super Bowl ya pasó en Netflix, ¿no? No, en Netflix no. No, No, en estoy Netflix loca. hubo juegos en Navidad. El Super Bowl sigue siendo, de hecho, yo no sé qué porcentaje de los ingresos sea, pero sigue siendo súper importante para la que le toque, ¿no? Que se la van turnando Fox, ABC, CBS, etcétera. Pues sí. Bueno, entonces me llamó mucho la atención porque creo que habla mucho de que ya no, o sea, ya va a ser muy difícil que existan programas de televisión que vivan solo en la televisión, ¿no? Sí, de acuerdo. Y luego te quería contar de un artículo muy interesante de The Economist. El título era ¿Cómo volverse rico en 2025? Entonces dije, ya, listo, esto es para mí, ¿no? Y el subtítulo es Olvídate de tu carrera. Hoy en día la herencia es lo que importa. Y dije, chin, ¿no? Este, pero lo que es muy interesante del artículo es que creo que siempre hemos sabido que es mucho más fácil volverte rico a través de heredar, ¿no? Que de trabajar tú solito. Nunca había visto estos datos tan interesantes. Fíjate lo que encontró el Economist. Se nota que para hacer esta grafiquita tuvieron que leer muchísimos estudios porque las fuentes son 7 distintos estudios de diferentes académicos y entonces lo que tratan de traquear es por cada uno de los países que analizan qué porcentaje del national output, digamos, del Producto Interno Bruto de cada país viene de herencias. Y entonces lo que encuentran es que y traquean, no sé, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Irlanda, Alemania. A inicios del siglo pasado, por ahí del 1900, pues, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia, entre el 20 y el 25% de todo el PIB venía producto de herencias, ¿no? Y luego bajó muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, no lo empiezan a traquear hasta los 50. Pero entonces baja es como una curva 1, ¿no? Entonces luego empieza como, no sé, quiero pensar que tiene que ver con el tema de la igualdad y de los impuestos a las herencias y de que también se empezó a hacer un poco más fácil volverte rico con tus propios medios y de los booms económicos de los 50, 60 y 70. Pero a partir del 2000 vuelve a subir la curva. Entonces, por ejemplo, en Italia, el 20% del output nacional viene de flujos de herencias. Entonces, como que estas clases, no sé cómo llamarlas, como aristocráticas, o sea, que pasan dinero de generación en generación, parecía que se habían vuelto menos importantes y ahora otra vez se están volviendo cada vez más importantes. Y eso tiene que ver con lo que llaman mucho, que seguro has leído muchísimos artículos, del Great Transfer Wealth, ¿no? De la gran transferencia de riqueza de los baby boomers que están pues pasándole su dinero a la siguiente generación. Pero se estima que en Estados Unidos, por ejemplo, en 2024, alrededor del 60 o 70% de la riqueza es de los baby boomers hoy en día. Entonces, en la medida que estos baby boomers se empiecen a morir, ¿no? Pues le van a pasar un chorro de lana a sus hijos y sus nietos que a lo mejor nunca van a tener que trabajar. Y esto se me junta con un par de artículos que también leí, creo que de la revista El New Yorker, que hablaban de toda esta clase, por ejemplo, hablaban justo en Nueva York, ¿no? Que decían, la gente se comparaba con sus pares y decía, ¿cómo es posible que si los dos trabajamos en el mismo trabajo, esta persona que es junto a mí, no sé, analista de tercera grado de investment banking, pudo comprar una casa en Manhattan y yo no? Y que claro que, o sea, hay muchísima gente en Nueva York que tiene subsidios, por llamarlos de alguna manera, de sus papás, que les compran o su casa o la colegiatura de sus hijos o los viajes, etcétera. Y bueno, no sé. Sí, digo, según tu amigo Prof. Galloway, también esto está muy ligado al tema de real estate.
al valor de las propiedades en Estados Unidos y pues han subido tanto de valor que esas herencias hoy son muy significativas. Y al hecho de la concentración de la riqueza. O sea, no sé qué datos le gusta a él decir de algo así como que, voy a inventar, ¿no? Pero como el 10% de la gente tiene el 90% de la bolsa, ¿no? Entonces, pues eso concentrado se va a heredar. Sí, y también él como que otra cosa que dice mucho es la diferencia entre los earners, o sea, que son como los asalariados, y los owners y los dueños. Y no sé, me remite como a mis clases de historia de la preparatoria, de los dueños de los medios de producción y el capital de Marx y El cosas así. latifundio. ¿No es esa palabra? En No sé fin. cómo aplica, pero me sonó eso. Supongo que muchos de Oye, los que nos escuchan no estarán libres de culpa. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues la verdad mis papás sí me dieron un empujón muy grande. Y bueno, es un afortunadamente fact. tuve ese privilegio, ¿no? Es un fact. ¿Qué más, Carla? ¿Qué más traes? Y luego quería hablar del jabón Sote. El artículo del viernes. Quería hablar de tu artículo del viernes. Ahora, de verdad que parece que cada vez leo más tus artículos del viernes y sí, porque me gustan cada vez más. El artículo del viernes, que solo es para suscriptores de White Paper, lo escribió Daniela Dib, una amiga reportera de White Paper, y habla del jabón Sote y de la fábrica de jabones La Corona, que justamente me siento muy orgullosa porque yo le enseñé el Instagram de fábrica de jabón La Corona a René y supongo que de ahí te vino la idea de hacer ese artículo, o por lo menos en parte. 100%, 100%, me lo ganaste. O sea, tú eres la que me llamaste la atención de esa marca porque efectivamente tienen una cuenta de Instagram súper aesthetic, ¿no? No sé cuál Sí, sería el término correcto. sí, sí. O sorprendentemente así. Sí, y entonces hicieron ustedes un súper buen trabajo de investigar más sobre esta marca que pues todos conocemos. Yo creo que debe de tener algo así como estar en 80% de los hogares en México, pero me pareció fascinante un montón de cosas. O sea, la primera es cómo se ha vuelto una marca de súper culto y que hay miles de videos de TikTok y cosas así. Y justo el otro día entré al baño de mis hijas adolescentes, pues no entró mucho, la verdad, a su baño. Y de pronto vi adentro de su regadera una barra rosa de jabón Sote. Y yo, ¿y eso qué hace ahí, no? Y entonces me dice, no, es que es buenísima para limpiar las brochas del maquillaje, que justo es lo que decía tu artículo, que mucha gente lo ha hecho. Y los flakes y cómo en Estados Unidos cada vez está más de moda el jabón Sote y cómo ahora no le cobran licensing fees a nadie que hace merch con imágenes de jabón Sote, que yo pensé, o sea, lo único que pensé es eso sí deberían de considerarlo, porque ya cuando una marca es tan de culto, pues ahí tienes un revenue stream interesante por aparte, ¿no? Sí, sí, a mí le digo, la cosa que más me sorprendió es que, según la empresa, nunca ha invertido en publicidad. O sea, es una marca que creció de forma completamente orgánica, que hoy está explotando en popularidad en Estados Unidos, que los buscan de otros países por las cuentas de Instagram y por lo que sale en social media, pero nunca han invertido en publicidad como tal. Entonces, pues como que esas marcas icónicas mexicanas, por eso creímos que vale la pena hacer el artículo. Está Y padre. que tienen 0% de rotación, o sea, no lo puedo creer. O sea, que ya que entras a trabajar a fábrica de jabón La Corona, es como que ya nunca vas a salir de ahí. Sí, o sea, tiene muchos elementos bastante vintage en el buen sentido Sí. la empresa y por eso creemos que vale la pena destacarlo. Y la última breve que quiero mencionar es esta sacaste en White Paper una nota de que hay una persona que es el dueño del dominio AI.com, así como artificialintelligence.com, y pues que está esperando a ver quién se lo va a comprar en millones y millones de dólares, que esta persona además lo registró no con 100 este fin, millones de sino dólares. Estiman que va a superar los 100 millones de dólares de precio. wow. Sí. Pero está buenísimo el artículo porque más que de ese dominio, habla del broker de dominios, que al parecer hay varios, pero como que hay uno que es el súper experto en ese tipo de cosas. Y si tú tienes por ahí registrado un dominio que crees que vale mucho, lo buscas a este tipo, que es un güey de Nueva York y que es el que ha vendido todos los dominios importantes o sea, ha hecho muchas transacciones de decenas de millones de dólares. Y entonces explica incluso las estrategias de cómo generar hype para que la gente quiera pagar más por los dominios, ¿no? Que de alguna forma, digo, es medio loquera que lo veamos así, pero se convierte como en real estate, ¿no? O sea, como si fuera casi, al ser una dirección importante, pues como si estuvieran comprando un local, ¿no? En una ubicación muy, muy fregona. ¿Tú has tenido que comprar algún dominio así muy, muy caro? No,
No, Yo no. tengo una buena historia. Cuando yo entré a trabajar a Yalo, nosotros no teníamos el dominio de yalo.com, teníamos yalochat.com. Y como que en ese momento no era tan importante hasta que pues, se volvió importante y el dominio lo tenía un dentista que se llamaba el doctor Moisés Yalovsky en no sé dónde, en Estados Unidos. Y no nos contestaban ni los mails. Yo creo que pensaba que era como un scam, ¿no? Sí. Finalmente, a través de un broker de dominios, pues compramos el dominio, obviamente no para nada en estas cifras estratosféricas, pero si piensas que un dominio cuesta $134 al año o algo así, pues sí fue una cantidad sustancialmente mayor. Y sí lo que tú dices, o sea, el valor, para nosotros valía ese dominio más que para nadie en el mundo, entonces estábamos dispuestos a comprarlo mucho más caro de lo que Claro, realmente era su valor y lo tienes que comprar antes de que lo compre alguien más. O sea, es que ese es un poco el tema. Dices, oye, a lo mejor a mí me jala el mío, ya lo chat y pues con eso me quedo. Pero tienes que impedir que vaya y lo compre un competidor y haga algo con él, ¿verdad? Porque ahí sí, en la torre. Y yo creo que aquí pasa un poco, imagínate la fiebre por AI.com. O sea, lo que explican ahí en el artículo es que por lo pronto justamente para elevar el nivel de hype, lo que han estado haciendo es lo dirijo a ChatGPT. Entonces te metes a AI.com y te lleva a ChatGPT. Y a la siguiente semana lo cambio y lo redirijo a DeepSeek. Y entonces se vuelven locos las marcas que dicen, ¿cómo antes me llevaba aquí y ahora lo manda con mi competidor? Necesito controlarlo yo. Claro. Claro, y en México, uno de mis primeros trabajos, así cuando era yo todavía estudiante, trabajaba yo para un portal, que vintage sonó eso, que se llama Mexico.com. Y estos chavos, muchos años después me enteré que Marcus Dantus, mi compañero de Shark Tank y buen amigo, era uno de los socios de ese negocio, tenían un montón de dominios, entre ellos Mexico.com, tenían, ya sabes, alimentos y bebidas.com, o sea, tenían muchísimos dominios y también fue un negocio importante para ellos venderlos. Creo que no me sé la historia bien de qué pasó con el México.com, no sé si ahí sí como que el gobierno dijo, es para mí, pero ¿A dónde va? hay mucha gente que ha hecho mucho dinero con dominios. Claro. Y sí, y yo creo que eso ya, digo, no que se haya acabado, pero ya pasó el momento para registrar cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Igual y luego si salen otras terminaciones y cosas de ese tipo. Muy bien. Oye, Carla, bueno, pues hoy tenemos, como todos los trimestres, el resumen de los reportes trimestrales de Empresa en México. Escogimos, como todas las veces que hacemos esto, pues tenemos que escoger algunos de los que consideramos que tienen mayor movimiento, que pueden ser más trascendentales. Y yo quisiera empezar con el tema de FEMSA, ¿no? Creo que FEMSA hablamos la vez pasada también, pero ¿sabes qué pasa? Que sobre todo la llamada trimestral que tiene con analistas FEMSA se ha vuelto algo como muy interesante o muy entretenido porque son muchos temas y FEMSA es de las pocas empresas que realmente le llama la atención a los analistas y entonces tú te metes a ver y hay N,000 preguntas y los cuestionan y responden y esta en particular hubo varias cosas sumamente importantes, ¿no? De hecho, otra vez, es un tema como muy largo y lo voy a resumir en los 4 que considero que son de mayor trascendencia. El primero tiene que ver con que ya dijeron, o sea, ahora sí ya terminamos el proceso de FEMSA Forward, que si te acuerdas fue esto que empezaron hace 2 años para rediseñar la empresa y vendieron un montón de cosas, empezando por la participación que tenían en Heineken y por los negocios que habían hecho en Estados Unidos y han ido vendiendo muchísimas cosas y eso les generó $10,000 millones. Una caja interesante. Y entonces como que en esta llamada dijeron, oye, bueno, ahora sí, ya terminó este proceso y ¿qué viene? Y algo que les habían criticado mucho los analistas era, oye, a ver, pues, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? ¿O me lo regresas? ¿O qué? ¿Vas a ir a comprar cosas grandes? Entonces como que había cierta incertidumbre al respecto y creo que ahora fueron bastante claros y la decisión que tomaron y que explican ahí es que primero, en los siguientes 2 años van a destinar como $5,300 millones. O sea, nomás para dimensionar, $5,300 millones es como 17% del market cap de FEMSA. Es una cantidad gigantesca de dinero para dividendos y recomprar sus acciones. O sea, se lo van a regresar a los accionistas de alguna forma y así sea, repartiéndoselo en dividendos como tal o recomprando sus acciones y por lo tanto vale más la empresa, ¿no? Y a ver, yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué una empresa compra de regreso sus acciones? ¿A quién le beneficia y cuándo lo hace? Las empresas, y vale la pena echarle un ojo a lo que explica siempre Warren Buffett al respecto, porque él no da dividendos, él recompra acciones. Básicamente, ¿qué puede hacer una empresa con las utilidades que le quedan cada año? Uno, lo puede usar para su propio crecimiento, que lo va a reinvertir en más fábricas o para comprar algo o algo así. 2, lo puede usar para repagar su deuda, ¿no? Y deber menos. 3, lo puede usar para regresárselo a los accionistas en forma de dividendos, pues le regresa dinero
El problema de los dividendos es que, por lo general, tienen tasas altas de impuestos. Entonces, por una buena parte de lo que le paga lo va a tener que pagar el inversionista. Y la última opción es recomprar las acciones. Y recomprar las acciones básicamente es decir, oye, ¿sabes qué? Hay 10 acciones en el mercado, voy a usar este dinero para comprar 2, entonces ya nomás va a quedar 8. Entonces, por los que se quedan con acciones, en principio vale más tu acción porque hay menos acciones, ¿no? Y entonces pues, lo compra y pues de alguna forma tú no tienes que hacer el desembolso de pagar impuestos ahí porque no te regresaron dinero, simplemente tus acciones aumentaron de valor. Entonces, todas las empresas tienen fondos de recompra. Algunas lo usan también para proteger el precio de la acción. Y está bajando mucho la acción, déjame compro para mantenerlo en el mercado. O déjame compro acciones para que se mueva la acción, que nadie está comprando y tenga más dinamismo en el mercado. Pero aquí en este caso, pues dice, oye, le voy a regresar a mis inversionistas 5,300 millones y lo voy a hacer de estas formas. De estas dos formas, uno es que lo doy directamente y otra es saco acciones del mercado. La empresa tiene menos acciones, por lo tanto, las acciones que hay valen más. Tus acciones valen más. Entonces, eso es sumamente significativo por el monto del que estamos hablando, pero también porque ahora sí ya le dice al mercado, esto es lo que voy a hacer, que eso había generado como que mucha incertidumbre. De hecho, después de que lo anunciaron, inmediatamente reaccionó de manera positiva el precio de la acción. Sobra decir también que en el último trimestre mejoró muchísimo la utilidad de FEMSA. Entonces, como que hubo varias noticias importantes al respecto, ¿no? Esa es una. El segundo tema aquí importante, y está directamente relacionado con esto, la otra gran incertidumbre que habían tenido los analistas es si FEMSA pensaba entrar fuerte a Estados Unidos comprando algo grandote. O sea, considerando que tiene mucho dinero ahí, pues si fuera a usar ese dinero para comprar algo importante, y como que eso no les latía tanto. Y ya dijeron que no, que sí, que obviamente Estados Unidos está en la mira con Oxxo, que ya abrieron un primer Oxxo como tal, que las 200 y tantas que compraron ahí van, las están transformando, que están probando como que diferentes formatos, que si el tema de la gasolina, el tema de la comida, etcétera, pero que no hay planes, que no piensan hacer alguna compra grandota. De hecho, hasta dijeron algo así como que podría ser una compra como de 1,000 millones o de 1,500 millones, que es obviamente muchísimo dinero, pero no es tan grandota como gastarse 5,000 o 10,000 en algo, sino más bien, literalmente lo que dijeron es que, a ver, somos muy buenos para crecer de manera orgánica y lo hemos demostrado con Oxxo, vamos a desarrollar esa capacidad también para Estados Unidos y como que esa va a ser la fórmula de crecimiento en Estados Unidos. Incluso dicen, I think correctly, the United States doesn't need more convenience stores. It needs better convenience stores. O sea, no se trata de andar haciendo más, sino de tener una mejor propuesta, y estuvo interesante esa parte, ¿no? Tercero, el tema de Spin, digo, ya salió en todos los medios y todo el mundo trae que ya va a estar finalmente también a buscar su licencia bancaria, como todos los demás. Aquí, bueno, pues el tema... ¿Se tardaron en eso? Depende de quién le preguntes, porque... O sea, hay licencias que no se han tardado nada en otorgarse y otras que tienen ahí atoradas muchísimo tiempo, y algunas licencias que curiosamente le aprobaron a organizaciones chiquitas y que poca gente conoce, y las licencias para los grandes están ahí atoradas. Entonces ve tú a saber, ¿verdad? La cosa es que pues, ya vieron que sí les conviene y formalmente dijeron que lo están haciendo, pero para mí lo importante otra vez no es tanto eso, sino que Spin supuestamente tiene 8.6 millones de usuarios activos, crecimiento de 25%, un momentum ahí, pues, relevante, ¿no? Incluso el otro dato que dan que más del 40% de las ventas en Oxxo están ligadas al programa de lealtad, Spin Premium. O sea, que sí hay gente que, bueno, muchísima gente que sí utiliza el programa de lealtad, que todo eso tiene mucho valor y está generando como que mucho valor en cuanto a datos, información, y más ahora que FEMSA también tiene tiempo buscando entrarle más duro al tema de ingresos, de generar ingresos por venta de publicidad. Yo creo que eso debe ser muy, muy interesante para las marcas. Y finalmente el cuarto tema, que pues también era como que muy obvio que iba a pasar este año, y ya tú y yo habíamos hablado como en las predicciones de que iba a haber cambios importantes en los CEOs. Si recuerdan, estaba José Antonio Fernández Carvajal, quien fue CEO antes, y luego hubo 3 CEOs no familiares, porque él sí es parte de la familia controladora. Hubo 3 no familiares, pero el último falleció. Entonces José Antonio regresa el año pasado como CEO interino, y ahora dijeron ya, vamos a hacer un comité que formalmente va a buscar quién va a ser el nuevo CEO permanente, y eso va a pasar pues relativamente rápido. Y aquí entra el jingle de Succession. Tun, 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 ¿no? Sí, pero así no va, pusiste la de Shark Tank, ¿verdad? Pero sí. Sí, es cierto, ¿verdad? Hoy estoy mal en mis jingles, pero... Oye, pero fíjate que creo que va a ser muy interesante. Yo la primera historia que me acuerdo de haber leído como de sucesión en una empresa mexicana que fue bastante, no sé si llamarlo abierto, pero, o sea, como que se habló,
fue cuando, corrígeme si estoy mal, pero hasta me acuerdo de una portada de Expansión, te digo que yo leía mucho Expansión, cuando Alfa nombró a Dionisio Garza y Sí, que hubo un sí, comité y, si mal no recuerdo, contrataron a Korn Ferry y como que fue así como, wow, la modernidad llegó a México y ya no se va a hacer esto nada más por dedazo. Y fue muy contada esa historia, ¿no? sí, yo no sé, no creo que haya sido la primera, pero aparte se me hace que estás mezclando dos cosas diferentes. O sea, eso habrá sido a mediados de los 90s, ¿no? Después de que Alfa había pasado Sí. por la cuasi quiebra en los 80s y luego se estabiliza y hacen este proceso que tiene razón. O sea, fue como que muy sonado de cómo se había profesionalizado y realizado de una manera como muy objetiva, porque había varios primos que podían ser candidatos y habían finalmente elegido a Dionisio, y eso fue mediados de los 90s. La portada que tú dices de Expansión, esa es de mediados de los 2000, donde salía como en un sillón Ok. dibujado a mano después de que había hecho algunos cambios muy, muy trascendentales, pero estás mezclando dos hechos diferentes. Pero sí, tienes razón. Y hoy, de hecho, es importante. A mí me ha tocado, de hecho, platicar con algunos casos de empresas familiares muy grandes en Monterrey que están en procesos de sucesión y ya nadie, o sea, nadie piensa en otra alternativa que hacerlo así. O sea, contratar un despacho Maravilla. especializado, que haga un proceso formal, porque incluso, no digo que hacia afuera, porque estos tipos no lo tienen que hacer hacia afuera, pero hacia dentro de la familia, pues yo quiero suponer que eso ayuda a disminuir celos y todo, porque pues ya no escogimos nosotros, a ver, mira, aquí está, debe ser esta persona por A, B, C y D, y se hace de una manera pues más institucional y en principio todos tienen el mismo playing field y pues todos empiezan en el mismo lugar. Entonces, digo, yo creo que esa es una de las cosas importantes que ha pasado en México en los últimos, no sé, 30 años o 40 años de la institucionalización de los Sí. procesos de sucesión, incluso en empresas completamente familiares, ¿no? Y esto además coincide con una de tus predicciones, que es que íbamos a empezar a ver como estos cambios generacionales de CEOs en algunas de las empresas más grandes de México. Sí, ya está La semana pasada hablamos del caso de Sitza, que Sitza es de esas otras empresas que sigue siendo gigante. Sitza fue la empresa más grande de México, de las más grandes de México en los 80s, y luego pasó una serie de problemáticas y temas, y hoy ya es una fracción de lo que fue hace 30 años, pero sigue siendo una empresa muy grande y muy rentable. Y también la semana pasada anunciaron un nuevo CEO. Entonces, este es un año que va a haber una transición importante en los CEOs de las empresas más grandes en este país. Hay varias que, o sea, empezaron desde el año pasado, hay varias que ahora lo están haciendo y otras que faltan, pero que estoy convencido que va a pasar esos cambios en 2025. Pues vamos a estar muy al pendiente aquí. Entonces, estábamos hablando de una de las más grandes empresas mexicanas, no solo de México, sino del mundo, que es FEMSA. Y ahora nos vamos a ir con una de las más chiquitas de las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que es Sports World. Reportó ingresos de 2,000 millones de pesos para todo 2024. Esto es más o menos 100 millones de dólares y crecieron 16% en comparación con el año anterior. Entonces, pues sí, vender 100 millones de dólares es mucho dinero, pero evidentemente para ser una empresa pública no es tanto dinero. El dato más interesante de su reporte es el churn. Los gimnasios famosamente son negocios muy complicados porque tienen un abandono de las membresías muy, muy alto. Estaba yo buscando aquí y según la data de la industria, el churn promedio de la industria es 30%, lo cual quiere decir que 30% de las personas cancelan su membresía al año de haberla tenido, ¿no? Y Sportsworld reportó que tiene, que obviamente una de las cosas que más está preocupado es el churn y la retención, y que la deserción ha sido la más baja de los últimos 3 años con solo 6.8%. O sea, sí es muy bajita. Es muy O sea, bajito. eso quiere decir que solo 7 de cada 100 personas cancelan su membresía en el año en que la contratan. Claro, y yo creo, ahí sí no tengo ni la menor idea, pero que debe ser una estrategia de retención pues muy fuerte, ¿no? De que hoy vas a cancelar, no canceles, o a menos de que sea algo de estas cosas negativas, que espero que no sea el caso, de que tienes que mandar un fax en papel negro el miércoles a las 8, de 8 a 8:05, y si no te cancelo, ojalá y no sea eso, sino más bien, Ojalá. oye, mira, vas a cancelar, mira, no te ofrezco unos meses gratis o no sé qué cosas, de la forma que te quieras quedar. A mí lo que me llama la atención de este caso es que se ha hecho la empresa más chica en cuanto al número de clubes. O sea, tenían casi 60 hace 2 o 3 años y ahora tienen menos de 50, 49, como que los han ido cerrando, pero al mismo tiempo han ido aumentando las ventas, ¿no? Que yo creo que
pues se dieron cuenta cuáles no les funcionaban mejor y los cerraron y se enfocaron en los que sí funcionaban, ¿no? Sí. Sí, sí, habría que entender. Las dos cosas son muy importantes. Una, que tienen una muy buena estrategia como de optimización del portafolio, y la otra es que ojalá que la retención no sea, porque es imposible cancelar. Otra cosa que es interesante es que la dirige Gabriela Prado, la directora general de Sports World, que es obviamente mujer, y realmente no hay muchas empresas públicas en México que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores que tengan una directora mujer. Estaba viendo aquí su LinkedIn y lleva apenas 11 meses en el puesto, y antes de eso estuvo en SmartFit, que es esta cadena de gimnasios low cost de origen brasileño, que tienen muchos gimnasios en México también, y que en algún momento, no sé si te acuerdas, que estas dos cadenas, Sports World y SmartFit, se iban a fusionar y al final decidieron que ¿no? Sí. Seguramente ahí también la conocieron. Sí, de acuerdo. No sé, siempre los gimnasios me llaman la atención. Me acuerdo mucho de los casos en la escuela de negocios que así, gimnasios de aerolíneas, es prácticamente imposible hacer dinero, ¿no? Pues estos sí están ganando dinero y está creciendo el EBITDA. En fin, bueno, yo traigo otro caso, Pasa es también, no de las empresas más grandes en la bolsa, evidentemente, pero es importante porque Pasa es la especializada en manejo de residuos, o sea, los que se llevan la basura. Aquí en este caso, como que en algún momento Pasa fue muy grande o más grande con servicios de recolección municipales, o sea, los municipios contrataban a Pasa para que diera el servicio de recolección de basura, pero ahora como que el énfasis ha estado más bien en la parte de recolección privada, o sea, lo que necesitan las empresas que vayan y recojan la basura en sus fábricas y luego operar los rellenos sanitarios. Hay también un tema también de desarrollo de energía, de generación de energía a través de residuos. Y aquí en este caso Pasa reportó un crecimiento de 13% en el cuarto trimestre, un crecimiento de las ventas de 13% en el cuarto trimestre, y para tener ventas anuales de 7,000 millones de pesos, en donde pues el grueso es el manejo de residuos, y eso le deja un EBITDA de 1,500 millones, que también es un crecimiento en comparación con el año pasado. No sé, o sea, este tipo de casos a mí me llaman la atención porque estoy convencido de que en este país cada vez generamos más basura, ¿no? Por las razones, porque somos más, porque consumimos más y Bueno, hay... en este y en todos. En este y en todos, ¿no? No hay tantas empresas grandes, ¿no? Está el caso de Pasa, está el caso de Red Ambiental, las dos son de Monterrey. Red Ambiental no es pública, pero también está muy grande y también no está del tamaño de Pasa, pero está ya también muy cerca de ese tamaño. Red Ambiental sí está más cargada a la parte de servicios municipales, en donde el cliente pues es el municipio quien lo contrata para darle atención a la ciudad. Creo que hay una empresa en Guadalajara también relativamente grande y hasta ahí. Hay casos en donde los municipios directamente siguen teniendo los camiones y siguen dando ese servicio. A mí me impresionó, yo he visitado las oficinas de Red Ambiental y sí te sorprende, como que te imaginas pues negocios, no sé, muy a la antigua, y aquí tienen una torre de control con las pantallas en donde están viendo por dónde van los camiones y si ya pasó o no pasó, si tiene un problema, y o sea, y para ganar dinero necesitan cuidar absolutamente todos los temas de logísticos, de consumo, de combustible, etcétera. Son este tipo de negocios que son indispensables, que yo creo que tienen más potencial del que hoy vemos reflejado, ¿no? Pero bueno, aquí está el caso de Pasa, una empresa pública creciendo en ventas y creciendo en EBITDA. El tema de basura es un tema que además le gusta mucho bueno, no es que le guste mucho, pero uno de los artículos más leídos alguna vez me contaste que era el de los reyes de la basura en White Paper. Que fue el de Red Ambiental, de hecho. O sea, es de los que fue más compartidos el año pasado. ¿Y por qué crees? O sea, ¿porque nadie sabe de esto, o porque todos estamos preocupados, o porque hay mucho dinero que hacer, o por qué? No tengo idea. Ahí sí que me agarraste en curva, Carla. ¿Por qué? A ver, o sea, una cosa que mido siempre en White Paper es qué tanto se comparten los artículos desde el botón de compartir, que tú le puedes dar forward al mail y pues yo no sé, pero si le pican el botón de compartir sí podemos ver. Y pues hay unos que se comparten muchísimo y otros poquito. Nunca hemos encontrado un patrón. Yo quiero suponer que puede ser o que el artículo estuvo muy bueno y a la gente le gustó la gráfica y las gráficas y sintieron que aprendieron cosas, o puede ser simple y sencillamente que a las personas de esa empresa les gustó que se hablara de su empresa y la compartieron mucho. Es un misterio para mí, es de esos misterios de White Paper que todavía no entendemos, pero sí quiero que los artículos tengan muchos shares, y en particular el año pasado fue como top 3 de los que estuvieron más compartidos. Yo creo que fue como un poco sorprendente porque pues como que te metes a desglosar cómo funciona un negocio que todos vivimos con ese negocio todos los días y nunca nos
te pones a ver cómo gana lana, ¿verdad? Bueno, y otra empresa que vamos a hablar es una empresa que cotiza, es una empresa mexicana, pero que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. De hecho, cotizaba en Nasdaq y luego se fue al New York Stock Exchange, según me acuerdo, que es Befra, que igual y Befra no le suena a nada, pero es la empresa que tiene dentro de la panza a Betterware, esta empresa de venta directa de catálogo, y a Jafra, que también es una empresa de venta directa de catálogo, pero de cosméticos y belleza. Y Befra tiene una historia muy interesante desde mi punto de vista. El otro día me la contaron por ahí. Luis Campos, que es el chairman de Befra, era un alto ejecutivo de Tupperware en México, cuando en los años de el boom de Tupperware en el mundo, ¿no? Todo el mundo teníamos, o sea, era tan exitosa Tupperware que hasta el día de hoy, pues a los contenedores donde ponemos la comida en la casa les llamamos Tuppers, aunque pues es el nombre de una marca. Y Luis había visto Betterware, esta empresa que era inglesa, pero había tenido como un spin-off en México, y dijo, está buenísimo esta empresa para comprarla e incluirla en el portafolio de Tupperware. Los ejecutivos de Tupperware como que no le hicieron mucho caso porque estaban embolatados con muchas cosas en Estados Unidos. Él termina saliendo de Tupperware, se va y dice, la voy a comprar. Y compra Betterware hace pues 20, 25, 30 años. Y después de eso la crece muchísimo. O sea, aquí una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención es que de tener 5,000 asociados, que son los vendedores que venden sus productos en 2001, hoy tienen 675,000 y alcanzan más de 8 millones de hogares en México con sus productos. Esto es muy importante porque lo hemos visto aquí en la industria de venta de productos por catálogo. Es una industria que todo mundo creía que se iba a morir, ¿no? O sea, pues si ya tienes e-commerce y ya tienes las cosas más a la mano que antes y además las tiendas están más surtidas que nunca antes, ¿por qué seguirías comprando por catálogo? Pues esta es una de las empresas que está desafiando ese supuesto porque vemos que sigue creciendo, creció 8.4 contra 2023, con las dos compañías, tanto la de belleza que es Jafra como Betterware que tiene todas las cosas del hogar, todas las dos creciendo. Jafra más, Jafra creciendo 13% y Betterware creciendo 4.6%. Y la otra cosa interesante es que están cumpliendo 5 años desde su IPO en Estados Unidos. En estos 5 años han multiplicado el revenue por 5x, o sea, básicamente tienen una empresa 5x más grande, con un crecimiento compuesto de 35.5% y han multiplicado su EBITDA por 3.3 veces. Con todo y que, o sea, tienen de verdad un chorro de vientos en contra. Tienen, te digo, estas tendencias del e-commerce. Tienen que la cadena de suministro, pues que muchos de estos productos vienen de China, está muy retada, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que lo han hecho súper, súper bien. Sus activos también han crecido 2.4x y es una empresa que paga dividendos consistentemente. Y desde hace 3 años que compraron Jafra, la verdad es que la han revivido. Yo cuando oí que compraron Jafra dije, uy, ya sabes, o sea, ¿cómo compras algo que pues ya era una marca que cuando yo era chiquita sí estaba como medio de moda? La verdad es que hace muchísimos años que yo no ya de Jafra. De hecho, pensé que había dejado de existir hasta que oí que la compró Betterware. Y justamente aquí lo mencionan, después de 15 años de que Jafra había crecido 0% en 15 años, de 2021 a 2024, multiplicaron sus ventas en 1.4x. Entonces, pues la verdad es que algo están haciendo muy bien. Yo no conozco su campus en Jalisco, pero dicen que es muy bonito y creo que es de las, o sea, realmente Guadalajara no tiene tantas empresas muy institucionalizadas y creo que esta es una de las que en los últimos años pues se ha vuelto una de las estrellas de el referente, Jalisco, ¿no? Y de México. Claro, es el referente. O sea, a mí me tocó entrevistar a los campos el año pasado. De hecho, hay un artículo que publicamos en White Paper en agosto. O al menos para mí resultó bien interesante ver una empresa que sigue manteniendo muchos de los rasgos de una empresa familiar, con uno de los hermanos como CEO, el papá como presidente del consejo, otro hermano también en un puesto de liderazgo importante, trabajando como un sabor muy familiar,
pero al mismo tiempo es una empresa que cotiza en Nueva York, con un consejo formal, con una serie de principios e institucionalidad, pues, de una empresa que tiene que cotizar en bolsa en Nueva York. Entonces, un caso así relativamente atípico y que a mí me gusta mucho, o sea, porque es de las pocas empresas que conocemos en México que para efectos prácticos se hizo en una generación, aunque claro, la marca Betterware viene desde hace mucho y demás, pero aquí la compraron, la rehicieron, la relanzaron, ya creció muchísimo, y hay un tema incluso de innovación interesante, sobre todo a raíz de la pandemia. Y como bien dices, claro que en Guadalajara hay muchas empresas muy grandes y demás, pero esta es de las pocas que la gente conoce y que se ha convertido, o al menos para mí, como en un referente de lo que está saliendo de esa ciudad. Y además en un caso, como tú dices, atípico por todos lados, porque en un espacio donde dirías, ¿es en serio que una empresa de venta por catálogo es la que se va a ir a cotizar a Estados Unidos en este momento donde además cuando tú lees lo que los analistas dicen en Estados Unidos de este modelo de negocios, está súper retado? Entonces, yo creo que aquí la operación ha sido buenísima y a veces uno cree que hay industrias donde ya no se puede hacer negocio, ¿no? Porque ya están muy saturado el mercado o porque las tendencias no los favorecen. Y definitivamente yo creo que Befra nos enseña que para nada, o sea, que si haces bien las cosas, puedes hacer una gran, gran, gran empresa. Sí, exactamente. Esa es justo la historia. Y ahorita estoy viendo aquí el artículo de agosto. Está buenísimo, no es por nada, pero están muy buenas porque trae gráficas bien interesantes. Vale la pena que le echen un ojo. Ya se me había olvidado de esas gráficas. Oye, a ver, Carla, yo quería rápidamente también hablar del caso de Alfa. Digo, ya hablamos de FEMSA hace rato, ahora de Alfa, otra de las grandes en Monterrey. Hay dos cosas para destacar en la llamada trimestral. Una, como recordaron, Alfa, pues ahora es Sigma, ¿no? Las demás empresas que estaban ahí ya son empresas independientes, ¿no? Alpec, Nema, Caxtel. Entonces ya cuando hablamos de Alfa, realmente el negocio del que se está hablando es de Sigma. Publicamos en White Paper hace algunos días el resumen del informe trimestral de cómo habían crecido y cómo tiene cada vez más marcas que venden más de $100 millones cada una, etcétera. Pero el dato que yo no había visto que me llamó la atención es que destacaron que como el 50% de lo que generan en Estados Unidos viene de las marcas hispanas, o sea, de las marcas de Sigma que le están llevando al mercado hispanoamericano en ese país. O sea, Sigma ha crecido muchísimo en Estados Unidos, pero por lo visto el crecimiento ha estado hasta ahora pues, más bien limitado a los hispanos. Si salieran de ese mercado, que seguramente va a pasar con algunas de las marcas, como le ha pasado ya también a Tajín y a Topo Chico y a todos los demás, aquí puede haber un upside súper interesante. Eso me llamó la atención. Lo otro, que es un tema pues más local, si tú quieres, pero que no deja de ser importante, es que les preguntaron específicamente del corporativo de Alfa. Yo no sé si tú ubicas, pero el corporativo de Alfa está en el núcleo, en el corazón de San Pedro, ¿no? Para muchos es como que el pecado original de San Pedro, porque San Pedro de ser una zona habitacional, cuando ponen ahí en los principios de los 80s, o no, creo que de los 70s, un corporativo de ese tamaño, pues como que fue el que cambió la vocación del municipio que ahora tenga tantas oficinas. Pero independientemente de eso o no, esa propiedad pues vale, como dijeron aquí, cientos de millones de dólares. Una propiedad de cientos de millones de dólares que no tiene nada que ver con el negocio principal, porque no es que sea estratégicamente importante en una empresa de este tamaño, o sea, es un porcentaje importante del market cap de Alfa. Y pues sí, como que les han venido preguntando qué van a hacer con eso y ahora aquí también, a ver, hablaron directamente que es un activo no estratégico, que es Prime Land, que están analizando si venderla por completo o venderla en partes, o incluso si Sigma se mete al proceso de desarrollo de la tierra, que están analizando a ver cuál es la parte que más les conviene, pero pues efectivamente ahí hay un activo de muchos cientos de millones de dólares que pues van a tener que monetizar en algún futuro próximo. Pero bueno, nada más para preguntarte algo, predicción. A ver, tú que eres un sanpetrino hecho y derecho, nacido y criado en San Pedro, ¿qué va a pasar con ese prime piece of real estate? ¿Va a ser como otro Arboleda? De hecho, está como a la espalda de Arboleda. O sea, yo creo que el desarrollo de Arboleda es lo que los tiene detenidos. Ahora, yo no soy ningún experto, habrá que luego platicar con alguien que se dedique a desarrollo inmobiliario, pero yo creo que el hecho que Arboleda, según yo, todavía está vendiendo apartamentos y todavía tenga potencial de desarrollo, yo creo que dicen, oye, no, pues, ¿a qué salimos al mercado ahorita y competimos contra el otro si no mejor nos esperamos a que eso termine? Porque si lo ves en el satélite, pues es como que más o menos el mismo pedazo de tierra. Y está el planetario, que es un terreno increíble, pues que yo me imagino que van a acabar haciendo edificios de apartamentos ahí también, pero a mí, yo no creo que a los accionistas
bueno, no, a los accionistas no familiares les guste la idea de que la empresa se meta al desarrollo inmobiliario a desarrollarlo, pero yo creería más bien pues, que se van a asociar con algún desarrollador especializado en ese tipo de cosas y va a salir al mercado por relativamente pronto y va a salir en partes, ¿verdad? Porque ni modo que lo vendan todo, no sé. Pero luego le pregunto... Cuéntame rapidísimo, ¿no? Arboleda era un caso similar, ¿no? Si mal no recuerdo, era de vitro. Sí, de hecho, yo creo que ahí son, igual lo podemos validar después, pero ahí estaba Vitro. Yo creo que había también, bueno, no sé si Sitza o Sitza ya lo habían convertido en otros edificios, pero eran sobre todo terrenos de Vitro. Había un aeropuerto, incluso ahí en su momento. Yo me acuerdo de niño meternos a andar en bici porque había una pista de aviones ahí abandonada. Y efectivamente, eso es un proyecto que pues, vino a transformar en muchos sentidos San Pedro, que por cierto, Arboleda fue el primer anunciante en White Paper. Cuando arrancamos White Paper, yo no quería incluir anuncios. Era parte del cuento que yo quería que esto funcionara solamente con suscripciones. Y me buscaron desde el principio algunas empresas que se querían anunciar y les dije que no. Hasta que un día me buscó Arboleda y dije, oye, pues esta marca a mí me gusta, ¿no? Y creo que a la audiencia le va a gustar y a ellos les gustaba la idea de ser los primeros en apoyar algo como White Paper. Entonces yo como que siempre voy a estar muy agradecido por eso, ¿no? Pero es un proyecto que se convirtió como que en un referente del municipio y de la ciudad como tal. Y pues ahí hay el doble o el triple de espacio para seguir desarrollando algo similar si le metes en los espacios de alfa, ¿no? ¿Y a dónde se fueron? O sea, el corporativo de Vitro, que obviamente me imagino que sí son mucho más chicos, pero ¿a dónde se fueron? O sea, ¿dónde están sus oficinas hoy en día? El Vitro se quedó con la mera esquina. Y en la mera esquina hay un edificio increíble que pues prácticamente no se ve, que parece como un Quinta Real, o sea, es como una hacienda mexicana. Yo alguna vez entré a visitar eso y no puedes creer, o sea, es de la época de Vitro cuando era así monárquica, ¿no? Unos pasillos, unas oficinas gigantes con chimeneas, cosas así increíbles. Y hasta donde entiendo, ahí hay una parte del equipo y no sé a dónde se fueron los demás. El corporativo que tenía Vitro ahí también era muy impresionante. Alguna vez fui y era pues así como que la arquitectura muy espectacular de los años 70, principios de los 80, que era como una especie de pirámide invertida. Pues eso se convirtió en Arboleda todo. Bueno, ya te saqué el chisme sanpetrino aquí. Y ahora vamos a hablar de Liverpool. Liverpool, esta empresa que nos gusta muchísimo, bueno, me gusta muchísimo, porque René es muy objetivo y yo no, pero todavía no están reportando, porque todavía no se materializa la adquisición de Nordstrom, entonces esto sigue siendo Liverpool, como lo conocemos de toda la vida. Crecieron 9% en los ingresos consolidados, que 9%, como dirías tú, René, es un chorro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, en este tamaño de empresa es muchísimo. ¿Sabes qué? Cuando entrevisté a Diego Coppel el año pasado, él nos estaba hablando del crecimiento que tenía que lograr en el 2025. Pues, o sea, decía las cifras y demás. Ahí está la entrevista en White Paper. Y él dijo un dato que como que nunca me había puesto a pensar. Dice, es bien fácil tú decir números y dices, no, sí, 10% y tantos millones. Dice, traduce esos millones en cosas. Tú imagínate cuántas cosas más tenemos que vender, que son cosas que tienen que pasar por una bodega, ir a una tienda, ponerse en una tienda, salirse en una bolsa. Son muchas cosas. Y es el caso de Liverpool. Sí, es muchísimo. O sea, digo, para que se den una idea, de 2023 a 2024 crecieron sus ingresos comerciales de 175 mil millones de pesos a 190 mil, que son pues, nada más 15 mil millones de pesos. Pero ya para hablar como de cosas, fíjate, el número de tarjetas, que siempre hemos hablado que si Liverpool fuera un banco sería pues el banco con más tarjetas colocadas en México, creció del Q4 de 2023 al Q4 del 2024 de 5.6 millones de tarjetas a 5.9, casi a 6 millones de tarjetas. Quiere decir que agregaron 350 mil tarjetas de crédito de Liverpool, más otros 250 mil de Suburbia. O sea, ¿de dónde sacas a 600,000 personas más que les des una tarjeta de crédito? Sí. Es un montonal. Está creciendo bastante más rápido la base de tarjetas Suburbia que la base de tarjetas Liverpool, porque son menos, pero aún así ya están por llegar a las 2 millones de tarjetas. Sí. Y en términos de footprint, de cuántos almacenes tienen, en Liverpool Express, que es un formato que yo no conozco, y justo le pregunté a René y tampoco lo conoce, habrá que ir a verlo, pero ya tienen 40 ubicaciones de Liverpool Express, o sea, ya no es un experimento, ¿no? Tienen 124 tiendas de Liverpool, 194 tiendas de Suburbia,
más 124 boutiques que yo creo que aquí están incluyendo las boutiques de las marcas afiliadas que representan en México como Gap, Banana Republic, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es una empresa que crece y crece y crece, o sea, por donde la veas. No hay ni una mala noticia. Efectivamente, de hecho, aquí el ruido es un poco al revés. O sea, teniendo este tipo de resultados y este potencial de crecimiento, y incluso veíamos que la rentabilidad está muy ligada al negocio financiero, al uso de las tarjetas y el crédito que colocan y demás, ¿por qué fueron a comprar Nordstrom? ¿No? Y es un artículo que publicamos en White Paper hace algunas semanas de un analista invitado, ¿no? Que hace un cuestionamiento y dice, ¿por qué te estás destinando tanto dinero? Porque es una operación gigantesca para Liverpool en una empresa que es mucho menos rentable que Liverpool. O sea, Liverpool claramente está creciendo muy bien, genera mucho dinero, todavía tiene mucho potencial. Entonces decía, bueno, es que pues quieres diversificarte, irte a Estados Unidos, pero ¿para qué, verdad? O en todo caso, regrésale dinero a tus accionistas y que ellos vayan y compren acciones allá. Pero ¿qué está viendo el management de Liverpool que hace querer destinarle tanto dinero a una operación que es evidentemente muchísimo menos rentable que Liverpool? Porque el otro tema aquí es que aunque Liverpool crece y todo el tiempo está mejorando y todo el tiempo se vuelve un mejor negocio, eso no está reflejado en el precio de su acción. Parte del análisis era, oye, pues porque hubieras agarrado ese dinero y comprado tus acciones, ¿no? Porque pues están muy baratas para lo fregón y el potencial que tiene tu negocio actualmente, ¿no? Pero bueno, ahí está el resultado, mucho crecimiento en la colocación de tarjetas, en las tiendas en general. No hemos hablado porque no reportan eso, pero pues están metidos en otros negocios, tienen las agencias de BYD, estaban viendo si colocaban crédito automotriz. Es una empresa que está innovando, transformándose y creciendo todo el tiempo, ¿verdad? Justo ayer fui a Liverpool, digo, anecdóticamente, y sí me vuelve a impactar cada vez que voy. Quería comprar un vestidito de Elsa, porque mi hija chiquita está en esta etapa donde Elsa es su máximo en la vida y no va a la escuela si no trae su vestido de Elsa. Elsa de Frozen, ajá. Y entonces así, había un vestido de Elsa, pero no era de su talla. Y luego la señorita así, pero déjenme lo checo si en la página lo tienen. O sea, el tema de la omnicanalidad, yo creo que ellos son los que mejor lo han hecho en México. Ya, sí, pues le han echado muchas ganas con eso. Ok, a ver, otra empresa de la cual hablamos relativamente poco, mucha gente no ubica porque es una de esas empresas privadas, pero si no me equivoco, debe ser la segunda o tercera empresa privada más grande en México, es Signus, que está en Monterrey. Fíjate, el año pasado creció 9% sus ingresos a 6,300 millones de dólares. O sea, a ver, 6,300 millones de dólares nomás para dimensionar, si no me equivoco, que son como 120 y tantos mil millones de pesos, 130, es mucho más que, por ejemplo, Lala, ¿no? Que empresas que ubicamos como muy grandes. Y Signus tiene tres negocios principales. Uno es produce alambre y cable para transmisión de energía eléctrica. Es una empresa que se llama Via Cable. Luego tiene el negocio de transformadores eléctricos, que es un joint venture con GE, que es Prolec, que es un negocio muy grande y que ha crecido bastante bien en los últimos años. Y finalmente, y ahora sí completamente diversificado, tiene un negocio de alimentos en donde vende carnes frías y quesos, yogurts, botanas saladas, tienen marcas de botanas, tienen toda esa división de marcas de comida, ¿no? Fíjate, tiene 31,040 plantas productivas, centros de distribución por todos lados, México, Estados Unidos y en América Latina en general, ¿no? Entonces, de estos casos de empresas privadas, familiares, pues muy tradicionales, si tú quieres, basada aquí en Monterrey, que está gigantesca y está creciendo. Listo. Interesante. Un negocio que no escuchamos mucho porque es muy super B2C, pero súper importante. O sea, tiene B2B, B2C, porque en las marcas, incluso las marcas de comida que tienen no sé qué tan populares fuera de Monterrey, yo creo que sí lo son. En particular, tienen algunas marcas de botanas, Encanto, por ejemplo, que es de esas marcas de papitas de conchitas, las famosas son las conchitas, que siguen siendo Pues por ahí hubieras empezado. Pues es que, a ver, las conchitas debe ser un negocio que no figura, yo creo que ni en el 1% de los ingresos de Signos, pero que es grande, que está creciendo y que también está creciendo en Estados Unidos. Si no me equivoco, hicieron una planta en Estados Unidos hace relativamente poco y tienen así como que marcas ahí que dentro de una holding tan grandota, pues no se nota necesariamente en los resultados, pero que son grandotas, son importantes. Y quién sabe si, digo, no, voy a decir algo sin absoluto conocimiento de causa, pero no sé qué tanto el mercado entienda ya este tipo de empresas que ya no son tan comunes, donde tienen de todo adentro, ¿no? Es una holding, sí, o sea, difícilmente esto lograría una buena
valuación si saliera a la bolsa. El mercado como tal ya no, sabemos que no le gustan estas holdings a menos que seas Warren Buffett, como le pasó a Alfa. Pero siendo una empresa completamente familiar, que tienen varias familias, pues es su misma estrategia de diversificación Claro. de su riqueza, ¿verdad? Pues mientras se mantenga así, ahí está, ¿verdad? Muy bien, pues esos son Muy bien. algo de los resúmenes. Hay mucho más información de esto, de lo que hemos venido publicando en White Paper en los últimos días, pero por lo pronto, pues aquí les platicamos algo de lo que ha pasado en el último trimestre. ¿Qué nos vas a recomendar, Carla? Estoy en una disyuntiva muy, muy grande. Tengo dos cosas que te quiero recomendar. A ver. Una es, por primera vez, escuché un podcast de Acquired. No puede ser por primera vez. Qué vergüenza Bueno, que a ver, digo. no, ya había escuchado cachitos y ya había escuchado el Acquired ACQ2, que es el de las entrevistas, pero así estos de Eso no 5 está horas. bueno. Sí, esos no están buenos. Los buenos son los de 5 horas. Sí, y escuché el de Rolex. Y escuché el de Rolex porque Rolex fue mi caso favorito del MBA. Y me acuerdo que mi maestro decía que Rolex estaba fundado en 3 mentiras. Y solo me acordé de 2, fíjate. Que la primera era que era una compañía que hacía relojes y la segunda que era una compañía suiza. Y entonces dije, quiero escuchar el podcast para ver qué otra cosa aprende de Rolex. Y la verdad es que sí, o sea, el fundador de Rolex es un alemán que fundó la empresa en Inglaterra, ¿no? Y por eso dicen que no es una empresa suiza, aunque eventualmente se convirtió en una empresa suiza. Y la segunda, que no hacía relojes, es porque, pues, ¿qué es un reloj, no? El mecanismo, creo que le llaman, la Ajá. maquinaria del reloj, que son todos los engranes, los hacía hasta 2004, o sea, literal antier, para los que no somos tan jóvenes, se los compraban a un fabricante de mecanismos en Ginebra que finalmente lo terminaron comprando, pero hasta 2004. Sí. Entonces, es súper interesante, está contado increíble, o sea, hice bastante ejercicio esta semana porque era mi excusa para escuchar el podcast de Rolex. Y qué fenomenal historia, qué fantástica historia. O sea, por donde la veas, es una historia de producto, es una historia de estrategia, es una historia de publicidad, de la genialidad de la publicidad. O sea, el slogan que les inventó J. Walter Thompson en los 60s, me parece lo más genial que he oído en mi vida, que es algo así como: un Rolex no puede cambiar al mundo. Eso se lo dejamos a los hombres que lo usan. ¡Wow! Me muero, me quiero morir. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y todo el resurgimiento, además, después de los relojes de cuarzo, que yo como que no entendía qué tanto habían sacudido a la industria de los relojes, que son los Seiko y los Citizen, etcétera, que son más exactos incluso. Y después la llegada de los smartwatches y cómo han sobrevivido todos estos terremotos para la industria. Y creo que hoy son una empresa que vende mucho más que antes, mucho más rentable, cuando podrías decir que realmente ya no existe ninguna razón válida para que exista una empresa como Rolex, ¿no? Sí, claro, completamente. A mí también me fascinó digo, para mí, el trabajo que hace Acquired es el mejor contenido que existe en la actualidad en general. Estos tipos tienen una habilidad para entrarle a los temas de forma muy pedagógica y muy entretenida y yo lo disfruto muchísimo, todos los episodios que han hecho. A mí el otro tema que explican muy bien en este caso de Rolex es cómo al ser una empresa que el dueño es una fundación y que no, súper privada, o sea, un poco como que no les importa si crece mucho el siguiente trimestre o lo que sea, porque realmente tiene una visión de muy largo plazo, me pareció bien, bien interesante, ¿no? Y bien, bien diferente. Súper, súper recomendable. Ya sé que son 5 horas, pero pues no te vas a sentar 5 horas a escucharlo, vas a oír partecitas y sientes que estás haciendo buen uso de tu tiempo. Sí, totalmente espectacular. Le escribí a René, tienes que oír el podcast de Rolex de Acquired, y luego me deja en visto, ¿no? Y ni siquiera sé si me dejan visto porque no tienen las palomitas puestas, creo. Pero me contesta como 2 días después. Lo único que me contestó es: me quiero comprar un Rolex. Claro. ¿Ya te lo fuiste a comprar? No, hombre, qué fregados. Yo aquí con mi Garmin soy feliz, ¿verdad? O sea, pero sí, explican todo lo que hay detrás y la historia y está muy padre. Espectacular. Y la segunda recomendación que les quiero hacer es mucho más cursi, pero ayer, bueno, no es cierto porque no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, pero el pasado 2 de marzo cumplió 60 años la que es mi película favorita del mundo, y creo que debería de ser la película favorita de casi todo el mundo, que es La novicia rebelde, que creo que es la única película para mí que
es tantas cosas al mismo tiempo. Es una gran comedia, es una gran saga familiar, es una película histórica, es un extraordinario musical. Entonces yo estoy eternamente enamorada de Christopher Plummer, que es el Capitán Von Trapp, y amo esa película, crecí con ella, ahora la veo con mis hijas. Porque según tú se parece a tu marido. Claro, bueno, mi marido se parece a él. Sí, yo digo que Carlos es como una versión del Capitán Von Trapp en más chaparrito, pero es igual de guapo, la verdad. Y además cree que la casa se debe de llevar con la exactitud y la disciplina de un ejército y solo le falta el silbato para chiflarnos a todos. Ya. Muy bien. Bueno, Carla, pues te veo esta semana. Te tengo que contar. Fui la semana pasada por primera vez, o sea, voy a cumplir 5 años haciendo White Paper y por primera vez fui a un evento de newsletters. Fui a un congreso de newsletters en Austin, 2 días, bien interesante. O sea, se me había olvidado lo relevante que termina ser poderte dedicar 2 días a nomás escuchar qué están haciendo los líderes. Y aparte estaba así como que es un mundo bien chistoso el de los newsletters porque es como la verdad es que es muy chiquito, pero estaba toda la realeza de los newsletters. Estaba el fundador de Morning Brew, de The Hustle. Entonces sí como que pues, te sientes con tus ídolos ahí, ¿no? Pero estuvo padre, aprendimos muchas cosas y a ver qué podemos de eso ayudar a que nuestro producto aquí esté mejor. Pero lo emocionante para mí es como que ser parte de una industria que realmente apenas está empezando. Y era newsletters y podcasts y no sé, como que lo que están haciendo otras personas y lo que les ha funcionado y lo que no, muy valioso. Sí vale la pena cuando tengan oportunidad de dedicarle algo de tiempo a su propia industria. No sé, fueron como que 2 días que sentí que hice buen uso de mi tiempo. Qué maravilla. Yo siempre digo que es un lujo que poca gente tiene, el poder desconectarse para estudiar, ya sea 2 años una maestría o 3 días un seminario, y creo que si lo puedes hacer, y si alguien me está escuchando aquí, no lo pospongan. Luego decimos, no, el año que entra, hay que hacer esas cosas. Sí, definitivamente. Listo, Carla, pues te veo esta semana en México. Ya estás. Bye. Bye.